Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que ha estado generando mucho revuelo y curiosidad. Vamos a sumergirnos en algo que está dando de qué hablar en el mundo del espectáculo, algo que tiene a muchos preguntándose, ¿qué se esconde detrás de todo esto? Hoy vamos a desglosar la impactante confesión de Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. La talentosa actriz turca, conocida por su carisma y sus roles inolvidables, parece haber revelado algo que ha sacudido los cimientos de lo que pensábamos saber sobre ella. Ya saben cómo funciona esto, ¿verdad? Cada vez que una figura pública de la talla de Demet hace una declaración importante, las redes sociales explotan, los titulares se multiplican y todos queremos saber más. Y hoy, precisamente, vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre esta confesión, analizando qué podría significar, qué se rumorea y, sobre todo, qué podemos aprender de ello. Porque detrás de cada confesión, por impactante que sea, a menudo hay una historia, una emoción o una verdad que merece ser escuchada. Pero antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, quiero recordarles algo súper importante. Si todavía no lo han hecho, les invito de todo corazón a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. De esta manera, no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde exploramos los temas más candentes, analizamos las noticias del entretenimiento y, en general, nos divertimos un montón juntos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La confesión de Demet Özdemir. Para quienes no estén tan al tanto, Demet Özdemir es una actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país natal, sino a nivel internacional. Su participación en series como Erkenci y Doğduğun Kaderindir la catapultó a la fama mundial, convirtiéndola en un ícono de la televisión. Su belleza, su talento actoral y su personalidad magnética la han convertido en una favorita del público. Entonces, ¿cuál es esta confesión que tiene a todos con la boca abierta? Bueno, los detalles exactos de la confesión pueden variar según la fuente y el momento en que se haya producido, pero en general, se ha hablado de algo relacionado con su vida personal, sus sentimientos, o tal vez su experiencia en la industria del entretenimiento. A menudo estas confesiones surgen en entrevistas, redes sociales, o incluso a través de declaraciones más sutiles que luego son interpretadas por los medios y los fans. Una de las interpretaciones más comunes de confesión impactante en el contexto de una celebridad suele girar en torno a temas como relaciones, salud mental, presiones de la fama, o decisiones importantes en su carrera. Por ejemplo, podría tratarse de una revelación sobre una relación sentimental que hasta entonces se mantenía en privado, o quizás sobre las dificultades que ha enfrentado lidiando con la constante exposición mediática. A veces las celebridades se sienten presionadas a mantener una imagen pública perfecta, y cuando deciden ser vulnerables y compartir sus luchas o verdades, es algo que realmente resuena con el público. Si nos basamos en los rumores y las especulaciones que han rodeado a Demet Özdemir en los últimos tiempos, podríamos hipotetizar sobre varios escenarios. Ha habido mucho interés en su vida amorosa, y no es raro que las confesiones de este tipo se centren en ese aspecto. Sin embargo, también es posible que la confesión sea más profunda, tocando temas de crecimiento personal, superación de adversidades, o incluso reflexiones sobre su propia identidad como artista. Consideremos la posibilidad de que la confesión esté relacionada con la presión y las expectativas que recaen sobre figuras públicas. La industria del entretenimiento es implacable. Constantemente se está bajo escrutinio, cada movimiento es analizado, y a menudo se espera que las celebridades mantengan una fachada de perfección. Es posible que Demet haya decidido romper con esa imagen y hablar honestamente sobre lo que realmente siente o vive. Esto podría incluir temas como el agotamiento, la ansiedad, o incluso la sensación de estar atrapada en un personaje público que no siempre se corresponde con su ser interior. Otra vertiente interesante a considerar es la posibilidad de que la confesión tenga que ver con su trayectoria profesional. Quizás ha revelado algo sobre las dificultades que enfrentó para llegar a donde está, o sobre decisiones difíciles que tuvo que tomar en su carrera. El mundo de la actuación es competitivo y lleno de desafíos. Es muy probable que Demet, como muchos otros artistas, haya tenido que superar obstáculos importantes, y una confesión de este tipo podría ser una forma de compartir esa experiencia y empoderar a otros que atraviesan situaciones similares. Y no podemos olvidar el poder de las redes sociales en la difusión de estas noticias. Lo que comienza como un comentario
Una declaración puede convertirse rápidamente en una ola de información en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. Los fans analizan cada palabra, cada gesto, buscando significados ocultos. Es un fenómeno fascinante, pero también puede ser abrumador para la persona involucrada. Lo importante cuando hablamos de una confesión de este calibre es no caer en el sensacionalismo vacío. Si bien es natural sentir curiosidad, también debemos recordar que detrás de cada celebridad hay una persona real con sus propias emociones y experiencias. Las confesiones, cuando son sinceras, a menudo son actos de valentía. Son momentos en los que una persona decide ser vulnerable y compartir una parte de sí misma que quizás no quería exponer al mundo. Por eso, cuando hablamos de la impactante confesión de Demet Özdemir, no deberíamos solo enfocarnos en el qué, sino también en el por qué. ¿Qué la motivó a hablar ahora? ¿Qué mensaje quiere transmitir? ¿Qué espera lograr con esta revelación? Estas son las preguntas que realmente nos ayudan a comprender la profundidad de la situación. Podríamos especular que la confesión podría ser sobre sus aspiraciones artísticas más allá de la actuación, o quizás sobre su visión del mundo y sus valores. Algunas celebridades utilizan su plataforma para abogar por causas importantes, y es posible que su confesión esté ligada a un deseo de generar conciencia sobre algún tema que le apasione. Otra perspectiva a considerar es el impacto de la cultura y la sociedad en la vida de las celebridades. En muchos países, las expectativas sobre las mujeres, especialmente sobre las figuras públicas, pueden ser muy diferentes. Quizás la confesión de Demet Özdemir es una forma de desafiar esas expectativas, de afirmar su independencia y su derecho a tomar sus propias decisiones. Ahora, para ser honestos, sin tener los detalles exactos y verificados de la impactante confesión, que se menciona en el título, estamos navegando un poco en la especulación informada. Sin embargo, el propósito de este vídeo es precisamente generar esa conversación, analizar lo que está sucediendo y animar a la reflexión. La popularidad del título sugiere que hay algo significativo detrás de él, y nuestra labor es desentrañar las posibles capas. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Demet Özdemir es una artista con un gran alcance e influencia. Cuando una figura de su calibre habla, sus palabras tienen peso. Y eso en sí mismo es algo que merece nuestra atención. Si la confesión está relacionada con su vida personal, por ejemplo, un cambio importante en su relación o una decisión sobre su futuro, es natural que sus fans quieran saber. El público se involucra emocionalmente con las celebridades que admira, y sus vidas, hasta cierto punto, se convierten en parte de nuestras conversaciones. Si la confesión tiene que ver con su salud mental, sería un acto de valentía que podría ayudar a normalizar estas conversaciones y a reducir el estigma asociado. Muchas personas luchan en silencio con problemas de salud mental, y escuchar a una figura pública hablar abiertamente sobre ello puede ser un faro de esperanza y un recordatorio de que no están solos. Y si la confesión es sobre su carrera, como una nueva dirección o un desafío profesional, podría inspirar a otros a perseguir sus sueños y a no tener miedo de salir de su zona de confort. La vida de un artista está llena de giros inesperados, y compartir esos momentos puede ser muy valioso. En resumen, la impactante confesión de Demet Özdemir es un tema que nos invita a mirar más allá de los titulares. Nos invita a considerar la complejidad de la vida de una celebridad, las presiones que enfrentan y la valentía que a veces se requiere para ser auténtico. Sin importar cuál sea la naturaleza exacta de la confesión, es un recordatorio de que las figuras públicas son seres humanos con sus propias historias y emociones. Y ahora, después de haber explorado estas diferentes posibilidades y reflexionado sobre el significado de una confesión de este tipo, llegamos a la parte final de nuestro vídeo. Hemos desglosado las posibles interpretaciones de la impactante confesión de Demet Özdemir, analizando qué podría esconderse detrás de estas palabras y por qué genera tanta expectación. Hemos recordado la importancia de la empatía y la reflexión cuando se trata de figuras públicas, y cómo sus historias pueden resonar con nuestras propias experiencias. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este análisis hoy. Su tiempo y su atención son muy valiosos para mí. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han escuchado algo sobre esta confesión? ¿Cuál creen ustedes que sea la verdadera historia detrás? ¿Qué les gustaría que Demet Özdemir revelara? Dejen todos sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios a continuación. Me encanta leer sus puntos de vista y participar en esta conversación con ustedes. Y si este vídeo les ha resultado intrigante, informativo o
Tenido, por favor, denle un gran me gusta. Su like me ayuda a saber qué tipo de contenido les gusta y me motiva a seguir creando. Además, si creen que a alguien más le podría interesar este tema, no duden en compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.